A ver, vamos a orar juntos, en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, te pido humildemente, instrúyeme y dame revelación de tu palabra para que yo viva conforme a tu voluntad. Venga tu reino, Dios mío, a mi vida, a mi familia. Que hagamos todos tu voluntad y vivamos para agradarte a ti. Gracias, mi Señor. Dispongo mi corazón, mi mente y también nuestro cuerpo, mi cuerpo, para recibir tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos en nuestras Biblias, pero antes quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes recuerdan la prédica de las riquezas de la gracia de Dios? ¿Cuántos se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Sinceramente, ¿cuántos se acuerdan? Levanten la mano. ¿Seguro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar algunos puntos. Gracia es lo que recibimos gratuitamente de Dios, que Él nos da, sin que lo hayamos merecido, sin que lo hayamos comprado, sino gratuitamente. Y por ello es que recibimos la habilidad de ir más allá de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades y talentos naturales. Vimos que Pablo tenía una debilidad en su cuerpo y Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y vimos también cómo los primeros cristianos fueron tan valientes, fueron personas tan especiales que pudieron hacer cosas que hasta el día de hoy nos dejan admirados. Y pensamos, ¿cómo es que ellos lo hicieron? ¿Cómo es que ellos pudieron incluso entregar sus vidas a la muerte por causa de Jesucristo? Y hoy nosotros, sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos impida, muchas veces es difícil seguir siendo cristiano. ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes por qué la iglesia primitiva hizo todo lo que hizo y hoy día pareciera que no se puede? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado esto? Sí, les puedo decir que es un tema muy importante, que se han escrito muchos libros al respecto y que muchas veces se ha hablado de ello, que tenían una cosa, que tenían otra, que tenían otra. Pero yo veo estudiando la palabra de Dios y estudiando por lecturas que la gracia de Dios los sostenía. Vimos que cuando empezó la persecución en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos no pidieron que cesara la persecución, que cesaran de perseguirlos para matarlos, para mandarlos a la cárcel, sino pidieron valentía. Denuedo. Oh Dios mío, concédenos que con denuedo sigamos predicando tu evangelio. ¿Se acuerdan? Y que vino sobre ellos abundante gracia y con gran poder hacían grandes milagros. Los cristianos del primer siglo fueron habilitados, fueron capacitados, llenos de poder por la gracia de Dios. Por ello se movían no en lo natural, no en lo humano, sino que se movían en lo sobrenatural.
¿A cuántos le gustaría vivir en lo sobrenatural? Claro que sí, claro que sí. Vencer las dificultades no con nuestras fuerzas humanas, sino vivir en lo sobrenatural. Dios sosteniéndonos. La misma gracia que estuvo al alcance de ellos está al alcance nuestro. De tal manera que la vida cristiana no se hace imposible. Imposible, porque humanamente es completamente imposible. Con esfuerzos humanos, con fuerza humana, con inteligencia humana, no funciona. Imposible ser cristiano así. Imposible, porque la mente se resiste y dice, no, esto es ilógico. Si yo le doy a Dios de los bienes que tengo, no, me voy a volver pobre. ¿No pasa así? Eso es lo natural. Pero cuando se vive en lo sobrenatural, uno da. Recuerdo que hace muchos años atrás no alcanzaba para cubrir el presupuesto. Y yo veía que no alcanzaba ese mes. Saqué las cuentas, definitivamente estamos en rojo. No hay nada que hacer. Solía yo, y hasta el día de hoy, darle una cantidad mensual de dinero a mi mamá. Decidí, este mes que no alcanza, le voy a dar más a mi mamá. ¿Suena ilógico? Menos va a alcanzar, pero es que ya no alcanzaba. Ya no alcanzaba. Y el Señor Jesús dijo, dad y se os dará medida buena, apretada. Entonces decidí subirle y darle más ese mes. ¿Qué creen que pasó? Con lo que me quedé se multiplicó y pude pagarlo todo. Todo. Otras veces lo que he hecho es darle al Señor más allá de mis fuerzas. Y nunca ha faltado. Es ilógico, pero eso es sobrenatural. Veamos lo que dice Juan 15, 1 al 4. Evangelio de Juan 15, 1 al 4. Y este es el segundo mensaje de las riquezas de la gracia de Dios. Ambos CDs los pueden encargar en el hall a la salida. Juan 15, 1, dijo el Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús, no son mías, son de Él. Y dice Él, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vid es una parra, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos parra, sobre todo en Ica. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa permanecer? Significa quédate conmigo, quédate parado, firme en lo que yo digo, conmigo. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imposible ser cristianos sin Jesucristo. Imposible. No se puede. Porque no podemos llevar fruto si no estamos unidos a Él. Cuando estamos unidos a Él, recibimos gracia. Así como la rama a través del tronco recibe la savia para poder alimentarse y vivir y luego dar flores y dar fruto, así es para nosotros Jesucristo, es la fuente de la gracia que nos capacita, que nos habilita. Por eso dice hoy, permanezcan en mí. Pero dice, si no permanecéis en mí, así tampoco vosotros. Igual que la rama se muere si no está unida al tronco, igual nos morimos si no estamos unidos a Jesucristo. Efesios 1:7 dice, está hablando de Jesucristo,
Y vamos a leer desde el 6. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa? Que llenos de pecado como estábamos todos. ¿Cómo ser aceptos en Dios? Imposible, porque el pecado separa de Dios. Pero dice, gracia, porque para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En esta porción tan pequeña de esta carta a los Efesios, vemos que nos hizo aceptos en el amado, que tenemos redención y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si Él no hubiera derramado gracia sobre nuestras vidas, nada de esto hubiera sido posible. Aceptos en el amado. Son unas poquitas palabras, pero como para meditar en ellas. Detenerse y decir gracias, Dios mío, porque puedo entrar hasta tu trono libremente por lo que Jesucristo hizo por mí. Y eso es por su gracia. Veamos Mateo 10:7. Unas palabras que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos y que nos las dice hoy a nosotros que hemos orado y hemos dicho, Dios mío, instrúyame, enséñame, revélame tu palabra. Y yo creo que cuando oramos, Él nos escucha y trae revelación. Si es que hay revelación, el mensaje del día de hoy puede cambiar totalmente tu manera de vivir el cristianismo. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio, el reino de los cielos. Escuchen, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gratuitamente recibieron, ahora vayan ustedes y den gratuitamente. Esto es para ti y para mí, para todos los que hemos recibido por gracia. Vayamos y demos gratuitamente también a otros, para que ellos también reciban. Ahora, si por gracia hemos recibido perdón de pecados, ¿no deberíamos nosotros dar perdón por gracia y de gracia igualmente? Chequea al que está a tu costado que esta pregunta es muy importante. Si por gracia hemos sido perdonados cada uno de nosotros, ¿no deberíamos otorgar perdón también de gracia? Eso es lo que está diciendo. Gratuitamente fuimos perdonados, deberíamos de perdonar también gratuitamente. Mateo 6:12, parte del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Espíritu Santo, toca, mi Señor, cada corazón esta mañana. Y recuérdanos las personas a quienes no hemos perdonado, para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice así tu Biblia. Es para decir, Dios mío, esto sí que es cosa grave. Esto sí que es algo en lo que tengo que prestar atención. Esto sí me obliga a detenerme y decir, Dios mío, ayúdame. Porque si Jesús dijo que nuestro Padre no nos perdonaría, es la verdad. Es la verdad. Si es que nosotros no perdonamos. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Pedro era el más bocón de los 12, el más hablador, por eso a veces se metía en problemas, en dificultades. Y esta vez le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Se parece a nosotros, ¿no? Sacando las cuentas ya cuántas veces perdoné a mi esposo, a mi esposa, al vecino, al hermano, a la hermana en Cristo. Y somos cristianos. Pedro todavía no era cristiano. Todavía no había cristianismo. Era el discípulo de Jesucristo, pero que estaba aprendiendo. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quién? Con sus siervos. Así es el reino de los cielos, mis hermanos. Un día nuestro rey nos llamará uno por uno, vamos a hacer cuentas. Uy, cuentas. ¿Cómo están tus cuentas con el Señor? La parábola habla de deudas, de dinero, de un siervo al cual el rey lo perdonó. Pero podemos detenernos y decir, pero ¿cómo puede esperar Dios que yo perdone? Hay ofensas que son imposibles de perdonar. Hay un dicho que a veces se repite, eso no tiene perdón de Dios. ¿Cuántos han escuchado? Yo lo escuchaba mucho de mi abuelita, después de mi mamá. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Qué están diciendo? Si Dios no perdona, yo menos. ¿Cuántos lo habremos repetido? Ya no levantamos la mano. Nunca dijiste, acá hay sinceras, nunca dijiste, eso no tiene perdón de Dios. ¿Alguna vez lo dijiste? ¿O lo pensamos? De repente ni abrimos la boca. ¿Cómo se puede perdonar, Dios mío, una violación? ¿Cómo? Dios mío, es imposible. Es imposible. No puedo. Las traiciones, las humillaciones. ¿Cómo se puede perdonar? Entonces uno se encuentra, Dios mío, ¿cómo voy a perdonar eso? Es injusto. ¿Cómo se va a perdonar a una persona así? Hay cosas que no tienen perdón de Dios. Señor, tú tampoco deberías de perdonarlo. ¿Cuántos han pensado así? Sí. Señor, es injusto. Pero la Biblia nos dice la verdad de las cosas. Leamos Hebreos 12 al 17. Porque la Biblia nos enseña que hay una cosa que impide que recibamos la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo la gracia de Dios? Sin la gracia de Dios nos morimos. Versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, arregla tu vida,
porque hay cuentas que te van a ser sacadas. Un día estarás delante de Dios y habrán cuentas que arreglar con Él. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. ¿Qué nos puede suceder si es que dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Léelo. ¿Qué nos puede suceder? Que nos va a estorbar en nuestra vida cristiana y seremos contaminados. Y continúa diciendo, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Ah, Señor Dios! Ya no pudo recuperar nada. Es el ejemplo que nos da. Cuidado, no vaya a ser que por la amargura alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando esa raíz de amargura nos estorbe y terminemos contaminados y pecando contra Dios y perdiendo absolutamente todo lo que habíamos recibido de gracia, así como Esaú perdió todo. La cosa es seria entonces. ¿Qué es lo que hemos recibido de Dios? La salvación. Hemos recibido, lo veíamos antes en el anterior versículo que leímos, en Hebreos, si mal no recuerdo, y entonces nos dice que hemos recibido de Dios por gracia. ¿Qué cosa hemos recibido? Hemos sido aceptos en el amado, tenemos redención y perdón de pecados. Si es que ustedes no perdonan, dijo el Señor Jesús, vuestro Padre Celestial tampoco les perdonará. Entonces dejamos de ser aceptos en el amado, dejamos de tener redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, entonces tampoco Dios nos perdona. Y yo lo único que puedo decir, ay Dios mío, líbrame, líbrame. Jamás quisiera estar en una situación así. Ahora escúchenme. Por el hecho de ser cristianos, en alguna parte de la Biblia dice que ya nadie más nos va a ofender. Yo quisiera encontrar ese versículo en la Biblia. La he leído muchas veces entera y hasta ahora no he encontrado. A los cristianos nadie los ofenderá. No lo he encontrado. ¿Ustedes? Porque no existe, Dios no lo ha dicho. Más bien ha dicho, perdonándoos vuestros pecados. Quiere decir que Dios sabía que siendo cristianos no íbamos a ser perfectos. Aunque tendríamos que ser santos, perfectos y esforzarnos por ello. Pero aún sin querer, muchas veces podemos ofender. Y Él está diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. Es decir, perfecto a la décima. Siempre, siempre. Un día estaremos en la presencia del Rey y tendremos que aceptar hacer las cuentas con Él. Pero, ¿cómo puede Dios esperar que hagamos algo que nos es imposible? Ofensas tan grandes, tan fuertes. El abandono, por ejemplo, es una de las cosas más difíciles de perdonar. El abandono de los padres, sea el abandono físico o el abandono emocional.
padres presentes pero que a la vez están ausentes, padres indiferentes, o la indiferencia del uno hacia el otro entre los esposos, o cuando te encontraste en gran necesidad, tus hermanos, ninguno ni siquiera te fue a buscar. ¿Para qué tengo hermanos si no me sirven de nada? ¿Para qué tengo padres si al final ninguno de los dos me ayudó? ¿Para qué tengo hermanos en Cristo? Estuve en el hospital y nadie me visitó. En cualquier momento podemos ser ofendidos. Y en cualquier momento la amargura puede tocar la puerta de nuestro corazón y nosotros podemos dejarla entrar. Y esa raíz de amargura crece y se asienta allí. Y dice la amargura, no es justo que yo le perdone. Señor, no es justo. Y arruina la vida entera. Sigamos leyendo la palabra. Primera de Juan 1:9, la mayoría lo saben de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él ¿es qué? ¿Es? ¿Otra vez? ¿Es qué? ¿Para qué? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pregunto, ¿es justo que Dios nos perdone? ¿Será justo que Dios nos perdone? Acordémonos todas las que hemos hecho. Porque claro, acá estamos alabando a Dios. Hasta nos cambió la cara el Señor. ¿Se han dado cuenta? Cambió todo en nuestra vida. ¿Es justo que Él nos perdone? ¿Merecemos ese perdón? Como para decirle, Dios, me tienes que perdonar. Dios nos libre. Sinceramente, no es justo que Dios nos perdone nuestros pecados. Y como no es justo, lo que Él hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Y por ello, entonces, es justo que Él nos perdone. Lo repito, no era justo que Él nos perdone, no era justo. Envió a su Hijo Jesucristo, que nació de una virgen, para que se dejara matar en la cruz del Calvario, recibiendo los azotes, recibiendo los insultos, los escupitajos que nosotros merecíamos. Él lo recibió no habiendo pecado nunca. ¿Para qué? Para que fuera justo que tú y yo fuéramos perdonados. Gracia de Dios. Gracia de Dios. Entendiendo esto, entonces, ¿será justo que perdonemos a quienes nos han ofendido? Revelación. Revelación necesitamos para decir, sí, Señor. Entonces, si es justo que tú me perdones a mí, también es justo que yo perdone a quienes me ofendieron. De gracia recibisteis, de gracia dad a otros. Dad de gracia. Por su gracia sí es justo. Volvamos a Mateo 18 y veamos el versículo 33. Volvamos al rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos. El siervo que fue perdonado no quiso perdonar a su consiervo que le debía una cantidad menor. Miren lo que dice el rey a este siervo que no quiso perdonar. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dilo conmigo. Otra vez.
una vez más. ¿Qué hará? Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es para temblar. ¿Quieren que les diga quiénes son los verdugos? Cuando se deja de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura, ya no se recibe esa gracia. Ya no hay perdón de pecados. Podemos seguir viniendo a la iglesia y cantando bonito, pero Dios no perdona. No nos perdona. Se deja de alcanzar la gracia de Dios y entonces hay contaminación. Se termina pecando y cometiendo los pecados que jamás nunca uno se imaginó. Que habiendo sido salvo alguna vez, luego terminar una vida en esa condición. Los verdugos son aquellos que vienen por el enemigo de nuestras almas. Odio, enfermedades, miseria. Todo eso viene a la vida de la persona, esos verdugos, esos que quieren destruirnos, que vienen de parte del enemigo de nuestras almas y entonces queda la persona completamente destruida. El perdonar no es una recomendación de Dios, es un mandato. Y es bien fuerte lo que dijo el Señor Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo les digo hoy que he visto a muchas personas caer de la gracia de Dios. Creyeron estar firmes, cristianos, creyeron estar firmes. Hoy día llevan vidas miserables. Pareciera que nunca fueron cristianos, que nunca conocieron a Jesucristo y que jamás vieron milagros, solamente por la amargura en sus corazones. Más aún voy a decir, en Corintios el apóstol Pablo les dijo a los de la iglesia de Corinto, les dijo que participaban indignamente de la cena del Señor. La falta de perdón nos hará indignos para participar de la cena del Señor. Definitivamente sí. Y les dice, por cuanto han participado indignamente de la cena del Señor, muchos de ustedes están enfermos y otros aún han muerto. Entonces no estamos hablando de una cosa ligera. Nos va la vida en ello. La falta de perdón mata. La amargura mata. Mata el cuerpo. Mata esa vida eterna que recibimos por causa de ese enemigo de nuestras almas que nos convenció y nos dejamos convencer de que era injusto que perdonáramos cuando leemos en la Biblia que es justo de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora podemos entender entonces el perdón. ¿Por qué es justo que yo perdone tan terribles ofensas? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido terribles ofensas de esas que se puede pensar esto no tiene perdón de Dios? Y aún siendo cristianos puede ser. Esas ofensas sí tienen perdón de Dios, porque por eso Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y así como Jesús murió por ti y por mí, también murió por esas personas que cometieron esas barbaridades contra nosotros. Y ellos también son sujetos de salvación y de redención, porque Dios les ama. Cuesta creer que Dios pueda amar a un violador de una criatura, cuesta creer.
Pero la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y el Señor Jesús dijo, yo no he venido para echar fuera a nadie. No he venido a condenar. He venido a salvar a todos los que se habían perdido. Incluye a todos. Entonces, si no perdonamos, estamos ofendiendo a Dios y rehusando darle el perdón que quizás Dios ya se lo dio a esa persona que nos ofendió. Ya nos quedamos en muy mala posición. Y ni tú ni yo sabemos el día que nos vamos a ir a su presencia. Será mejor irnos con las cuentas bien saldadas. ¿Qué dices, iglesia? Dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Gloria a Dios. Entonces no perdonamos en nuestras capacidades humanas, porque entonces sería imposible. Podemos perdonar por gracia. Si la gracia de Dios está siendo derramada en nosotros, entonces nos capacita y nos habilita para poder otorgar perdón a lo que nuestra mente considera imperdonable. La gracia de Dios sí nos puede capacitar. Entonces Dios no nos está pidiendo algo imposible. Humanamente es imposible, pero nada es imposible para Dios. Gracias, Señor. Sí podemos perdonar y dejar la vida de amargura, ser libres completamente de amargura. Una raíz de amargura destruye toda la vida de la persona. Destruye sus demás relaciones, la aísla, le convence nadie te quiere, nadie te ama, lo cual es completamente mentira, porque para empezar Dios nos ama. Dios nos ama. Y aquí hay un montón de gente que nos ama, aunque a veces fallan, sí, pero nos aman. Yo lo creo. ¿Ustedes? ¿Seguro? Sí, yo lo creo. Entonces, ¿por qué desobedecer a Dios? Si tenemos toda la gracia en nosotros para perdonar lo que según nosotros era imperdonable. Cuando Dios no nos ha dicho, a ti no te perdono, jamás mi Señor me trató a mí así. A ti tampoco. Tampoco. No nos ha tratado así por gracia. Seamos misericordiosos con aquellos que nos han ofendido. Otorguemos el perdón porque es justo que lo hagamos, porque Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, si no queremos perdonar, sería injusto que Él nos perdone a nosotros, porque nosotros no quisimos perdonar. ¿Es así? Si vamos a hablar de justicia, y es la justicia de Dios. Queremos ser perdonados. Queremos realmente terminar con toda amargura en nuestra vida. Decidamos hoy perdonar. El Espíritu Santo traiga a tu memoria a toda persona que te ofendió y hasta el día de hoy no pudiste perdonar. Si vas a llorar, llora, porque todavía duele. Cuando uno no perdona, todavía duele. Pero decida que sea la última vez que llores por eso. Porque cuando uno perdona, por la gracia de Dios, deja de doler. Ya no duele. Uno se acuerda, pero ya no duele. Y más bien brota del corazón la gratitud al Señor por haber podido perdonar.
y por haber sido perdonado. Inclina tu rostro y cierra tus ojos para que puedas hablar con el Señor mientras yo oro por ti. En el nombre de Jesús, muévete poderosamente, mi Señor, en este lugar. Con gran poder en la vida de cada hombre y de cada mujer. Yo creo con todo mi corazón que hay abundante gracia que tú estás derramando el día de hoy. Abundante gracia sobre cada uno, habilitando y capacitando a cada uno para perdonar de una vez y para siempre a cualquier persona que les ofendió. Dios mío, ayuda te pido, mi Señor. Tú eres el que ha visto las lágrimas de cada uno. Tú has visto el dolor, mi Señor, y la destrucción que causaron algunas de las ofensas. Niveles muy altos de destrucción en familias. Las cosas hubieran sido tan diferentes si fulano o fulana no hubiera hecho esto o aquello. Pero hoy, Señor, reconociendo que por tu gracia, tú nos has perdonado a cada uno de nosotros. Consideramos que es justo, asimismo, que nosotros perdonemos. Por la revelación de tu palabra, mi Señor, entendemos hoy tu justicia. Por lo cual, mi Señor, decidimos por gracia perdonar toda traición, todo abandono, toda indiferencia a toda persona que nos ofendió. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, muévete poderosamente en este lugar. Con gran poder, mi Señor, en la vida de cada hombre, de cada mujer. Dios, tú y solo tú puedes capacitar a cada uno. Tú y solamente tú puedes habilitar a cada uno. Abundante gracia, mi Señor, sea derramada. Y abundante gracia sea también otorgada. Porque si tú nos das en abundancia, nosotros también con abundancia otorgamos perdón. Y oramos por nuestros enemigos, Señor. Te pedimos misericordia por sus vidas. Misericordia, mi Señor. Porque siendo tú juez justo, un día ellos tendrán que rendirte cuentas a ti. Y te pedimos que cuando esto ocurra, Señor, sean tratados con misericordia. Aprendemos de ti, mi Señor Jesús, que dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Decidimos perdonar. Y Señor, el día que tú los perdones a ellos, si se acercaran a ti con arrepentimiento, no tendremos ningún enojo contra ti por haberles perdonado. Como hizo el hermano del hijo pródigo, que reclamó que el padre hubiera perdonado a su hermano. No nos enojaremos, Señor, con el perdón que tú pudieras otorgarles a ellos, sino nos alegraremos con la alegría de tu corazón. Corazón de Padre, Dios mío, gracias,
porque nos has tratado a nosotros mismos con misericordia. Gracias, Dios mío. Igualmente con misericordia decidimos perdonar. Dile al Señor a quien estás perdonando. Dile el nombre. Dios, Dios, solamente tú lo puedes hacer. Te pido, mi Señor, sana cada corazón que está perdonando en este momento. Sana, mi Señor, sana. Trae sanidad. Cambia, mi Señor, el luto por el gozo. La tristeza, ese manto de tristeza por la alegría. Y la amargura por la paz. Paz sea derramada hoy en cada corazón, porque tú has dicho que sigamos la paz. Seguid la paz con todos. Nos instruye tu palabra y eso queremos. Tener paz con todos. Contigo en primer lugar, pero toda persona con la que nos ofendió, tener paz. Y que asimismo, mi Señor, nosotros podamos también alcanzar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Porque no solamente nos han ofendido a nosotros, sino reconocemos que también nosotros hemos ofendido. Igualmente encontremos misericordia en el corazón de aquellos a los cuales ofendimos. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Sanidad y libertad de la amargura. Renuncia a la amargura, renuncia al odio, renuncia al rencor allí donde estás y échalo fuera de tu vida. No te voy a abrir más las puertas de mi corazón. No más vas a encontrar cabida en mi mente. No más andaré contigo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío. Porque hoy aquí se ha hecho lo que es justo. Se ha hecho justicia. Y te pedimos, Señor, que cada día vivamos recibiendo tu misericordia que es nueva cada mañana y con abundante gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Que podamos hacer la diferencia, mi Señor, y seamos capaces de ser sal y luz de la tierra y dar de gracia todo lo que tú nos has dado. Ir y predicar que el reino de los cielos se ha acercado y sea hecha tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos se sienten menos pesados? Como que algo pesado salió arriba también. Es que es un peso tan grande en la falta de perdón. Algo más. Tu mente se acostumbró a pensar mal. Ahora hay que reentrenarla. Cada vez que venga a tu memoria lo que te hicieron, inmediatamente es como un switch. Cámbialo dentro. No. Me acuerdo, Señor, todo lo que yo hice y todo lo que yo pequé contra ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú me perdonaste, porque derramaste gracia en mi vida y porque yo también decidí dar de gracia a esta persona y le perdoné. Se cambia todo.
inmediatamente un switch en la mente. No, yo lo digo, voltearle la torta al diablo. De verdad. Y cuando vengas a hacerte recordar el pasado y todo lo que te hicieron, hazle recordar su futuro. El lago de a fuego y azufre, ese es su futuro. Y no te dejes robar la paz que el Señor te ha dado. Porque es paz que no te ha dado el mundo, te lo dio Jesucristo. Es la paz que te ha regalado tu Padre. No la cedamos y no la perdamos tan fácilmente. Inmediatamente, sí, me hicieron esto, pero Señor, gracias porque tú me perdonaste, porque yo hice esto, lo otro. ¡Qué vergüenza, Señor! Yo te ofendí a ti, tú me perdonaste, yo he hecho lo que es justo, porque ahora yo he perdonado también. Y ya está. ¿Qué les parece? ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuántos decidieron terminar con la amargura? Hasta aquí, se acabó, no más amargura, arriba, sí, todo lo que ha levantado la mano, denle las gracias al Señor. Gracias, Dios mío, abundante gracia de Dios. ¿Cuántos terminaron con la amargura? ¿Quieres decir que si anoche el Señor te hubiera llamado a arreglar cuentas, cómo te hubiera ido? Mal. Gracias otra vez al Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias porque sí podemos perdonar, porque tú nos capacitas para ello. Y a los que nos visitan por primera vez, quiero contarles lo siguiente. A mí me asombró mucho cuando leí el Evangelio de Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 17. Si hay alguien que tiene su Biblia, que me gustaría que te la acerque y puedas leerlo. Juan 10, 17. Son palabras del Señor Jesús. Mire lo que dijo el Señor Jesús mucho antes que lo crucificaran. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Quiere decir que ese bebé que nació de María, que era virgen, en Belén, nació para morir en la cruz del Calvario. Y él sabía que lo iban a matar. A mí no me enseñaron así cuando era niña, ni tampoco lo vi en ninguna de esas películas de vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Nunca nadie me lo dijo que Él sabía. Yo pensaba que pobrecito, como eran un montón contra Él, no se pudo defender y lo mataron. Qué malos los judíos, qué malos los romanos, qué horror, lo mataron a Jesucristo. No es así la historia que nos cuenta el Evangelio. Él sabía que lo iban a matar y lo dijo varias veces antes de que ocurriera. Murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos acceder al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nunca mintió, es Dios hecho hombre. Yo creo todas sus palabras. Se llama fe. Si hay la fe en tu corazón para creer que Jesús nació de una virgen y que es el único Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo que mereces por tus pecados, y crees que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quieres que hoy Él quite tu pecado, lo borre por completo y te perdone de tal manera que tus cuentas estén arregladas con Él, Él sea tu único Salvador, entonces ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos para que sea entre ti y el Señor. Nada te distraiga y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón
porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.